Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Un hombre asesinó a su esposa y luego se quitó la vida. El suceso se produjo en el sur de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el motivo sería por celos. Según los habitantes del sector, aparentaban ser una pareja casi perfecta. Eran alegres, no peleaban y hasta daban consejos a sus vecinos. Hasta que la noche del domingo ocurrió lo inesperado. El hombre asesinó de varias puñaladas a su esposa y luego, con la misma arma, se quitó la vida. Se escuchaban los gritos de la hermana y ya cuando llegué le decía, ya la esposa estaba muerta, la señora, y él estaba con signos vitales y tenía destrozado el corazón, se había pegado 4 puñaladas en el corazón. La señora no gritó, nada, no se sabe si que la cogió dormida, solamente que él el que gritaba, el señor, que ya llegó su fin, que ya hasta aquí llegó todo, nada más. El femicidio con suicidio se produjo en la cooperativa Carlos Castro, en el Guasmo Central, sur de Guayaquil. Pudimos evidenciar de que existía en el domicilio todos los enseres alterados. Las causales, como policía lo puedo decir, de que son posibles celos de parte de él a la señora. De ahí nace la situación de agresividad. El hombre fue identificado como David Jara Olivares, de 60 años, y la mujer como Lidia Falcones Tejada, de 52. Él era taxista y ella profesora. Ambos profesaban su creencia en Dios. Andaban con sus Biblias y tranquilos ellos, de barrio, tranquilos. Eran cristianos, pero así es cuando el diablo se mete, pues no. Estamos consternados, él daba consejos y a él le faltó alguien que le diera consejos. La pareja deja 3 hijos en la orfandad, una niña de 10 años, un hombre de 22 y la mayor de sus vástagos de aproximadamente 30 años. Informó Jorge Salazar. Detienen al conductor del automóvil del que habrían disparado y asesinado a un ciudadano y a su hijo de tan solo 2 años de edad al norte de Guayaquil. La DINASED ha encontrado varios indicios en el celular del sospechoso. Por el vehículo que fue utilizado en el asesinato del padre y su hijo, fue capturado. En sus teléfonos celulares habría información que aportaría con el esclarecimiento de este caso, que alarmó a Guayaquil este fin de semana. Un menor de 2 años que iba en un automóvil con su madre y su padre conduciendo aquel carro fueron interceptados por otro automotor del que sujetos les dispararon por más de 5 ocasiones. Tanto el señor y el infante fallecieron. Este es el video en el que se observa que el carro con los baleados pasa a exceso de velocidad, ya sin control, y se estrella contra la pared de una vivienda en la etapa 5 de Mucho Lote, al norte de Guayaquil. En ese video aficionado se logra constatar el momento en que muchos intentan colaborar, pero se encontraron con este hecho violento. Disparo, como 8 disparos, 8 impactos de balas. Las imágenes de cámaras de locales y viviendas de este sector residencial de la ciudad confirmarían que los sicarios estuvieron esperando el paso del vehículo para abrir fuego. Esto es algo selectivo. Esto ya va dirigido directamente hacia una persona. Usted se da cuenta que esta es una calle totalmente transitable y no hemos tenido eventos en este sector. Las víctimas habrían salido de una reunión familiar cerca de aquel sector. 2 menores más se salvaron. Ellos se quedaron en la celebración. La señora no presenta ningún tipo de herida. Lamentablemente las heridas en primera instancia presentó el ciudadano, el conductor y el menor de edad. ¿En qué partes del cuerpo? En varias partes del cuerpo. A ambos. El menor lo que es netamente lo que es el rostro. Los cuerpos fueron retirados este lunes del laboratorio de criminalística. Aún la policía busca a los gatilleros de un supuesto contacto que tenían en la cárcel, informó Charlie Pisa. 990 paquetes con cocaína fueron decomisados frente a las costas de Canoa, en la zona norte de la provincia de Manabí. El alcaloide fue abandonado por una lancha rápida cuyos ocupantes huyeron. En otro operativo, una cantidad similar de droga fue incautada bajo el mismo modus operandi en alta mar.
1 tonelada, 2 kilogramos fue el total de la droga que una lancha rápida dejó en alta mar frente a las costas de Canoa en la zona norte de la provincia de Manabí. 990 paquetes con clorhidrato de cocaína fueron recuperados por la Armada del Ecuador. Los tripulantes de la embarcación sospechosa se miraron detectados, arrojaron la carga que ustedes miran aquí al mar. Son 33 bultos en el sector de Cabo Pasado, a 3 millas de Cabo Pasado, esto es aproximadamente a 35 millas al norte de Manta. El cargamento fue descubierto por un avión de exploración aeromarítima que detectó cuando botaban la carga ilícita en el mar, que se presume iba a mercados de Norteamérica. Son 33 bultos aproximadamente, con de 30 a 40 paquetes cada uno. Eso tenemos que realizar las investigaciones igualmente con Fiscalía. La lancha rápida y sus ocupantes se dieron a la fuga asegurando el alcaloide con una boya de rastreo satelital. Se investigaría por este mismo delito, sustancia sujeta a fiscalización. No hay detenidos, ¿no? No, en este caso, como me indicaron, no se encuentra ningún detenido, fue la sustancia o fueron estos sacos de yutes que fueron encontrados. Este es el resultado de uno de varios operativos antinarcóticos que se extendieron este 8 de noviembre hacia otros puntos de las costas de Manabí. En la cual la Marina nos dio a conocer que había hecho una captura importante, entiendo que de 2.5 toneladas de droga el día de hoy. En el país se han incautado 162 toneladas de droga. De esta cifra, en Manabí 15 toneladas han sido decomisadas. En su gran mayoría se transportaba vía marítima. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Varios paquetes de droga fueron encontrados en el doble fondo de un vehículo en Quito. El conductor fue detenido. El vehículo tipo camioneta azul estaba al norte de la ciudad. Allí perfectamente camuflados estaban los paquetes de la sustancia ilícita que cuando los abrieron, el verde de la marihuana se veía. Un doble fondo donde colocado el cargamento pretendía burlar a las autoridades. Aproximadamente son 190.000 dosis las que se retira del consumo interno. Hay un detenido, el conductor del automotor. En su poder tenía un teléfono satelital. Presumen que al llegar a la capital se iban a contactar con él los aparentes propietarios de la sustancia, a fin de recibirla y proceder a copiarla, posiblemente en el norte de la ciudad, en el sector de Calderón. Un golpe más a las organizaciones que al menos en este cargamento perdieron su inversión. De igual manera nos encontramos realizando todas las tareas de gestión investigativa para determinar a dónde llegaba este vehículo. Informó Marilyn Caramillo. 4 personas fueron detenidas tras ser acusadas de exponer a sus propios hijos al trabajo y mendicidad infantil en las calles de Guayaquil. Las capturas se realizaron en el Cantón Durán. Detrás de aquellas tiernas miradas que a la sombra de un semáforo pedían dinero o se acercaban a tratar de vender un caramelo, no necesariamente se escondía el rostro de la pobreza. Ese esfuerzo de sus pequeñas manitas servían para continuar la buena vida de sus cuidadores. Ya, estos niños se dedicaban a vender cigarrillos, caramelos, a pedir caridad a las personas. Es parte de una investigación de poco más de 2 meses que ejecutó la UNIPEN, logrando conocer de cerca la situación a la que eran expuestos los 4 menores de entre 1 a 12 años de edad quienes vivían en el Cantón Durán. Tenían como punto de acción los exteriores de un centro comercial en Guayaquil. Allí sus inocentes miradas se encargaban de tocar el corazón de personas de buena voluntad que entregaban su dinero creyendo que ayudaban a un hogar necesitado. Los detenidos son los propios padres, los niños están dentro de este círculo familiar, únicamente llegaban a dejarles la comida y a retirarles en altas horas de la noche. De su parte, el abogado de los 4 implicados asegura que sus defendidos son inocentes de los cargos y que todo es parte de una mala interpretación de los hechos. Los padres venden cigarrillos, caramelos, son personas indígenas que los padres realmente, porque no tenían con quién dejar, tenían que llevarlos al sitio de trabajo. Manifestó que los pequeños no eran sometidos al trabajo infantil y que incluso estaban dedicados a estudiar. Ellos trabajaban de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, entonces los niños quedaban ahí con ellos. Pero si trabajaban de 11 de la mañana a 8 de la noche con la mamá en este caso, ¿cómo iban a la escuela entonces?
O sea, me imagino que había, digamos, estudiaban en un horario determinado, como cuando ellos, o sea, me imagino a la mañana sería. Informó José Morales. Ensangrentado y en el suelo terminó un presunto ladrón que fue golpeado por moradores del sur de Quito. La policía indicó que el hinchado era un indigente que estaba pidiendo comida junto a un adolescente. Que la violencia no se justifica de donde venga y que en esta oportunidad Edison C, de 24 años, era algo conocido entre los negocios de vecinos de las calles Alonso de Angulo y Serapio Japeravi, sector de Barrio Nuevo. El indigente supuestamente ingresó a una cevichería a pedir que le regalen algo de comer y se desató el infierno. Fueron a pedir comida y lastimosamente ellos les recibieron de una forma violenta, les sacaron del local, quizás con esa fue el detonante. Presuntamente reaccionó a las agresiones y el rumor que estaban robando se regó rápidamente. Los vecinos salieron, se unieron y lo persiguieron. El hombre habría intentado defenderse, pero la muchedumbre lo sometió y le dio una paliza hasta dejarlo tendido en el piso. No es necesario aplicar la violencia. Violencia con violencia no es la solución en estos casos. Tenemos que dejarle a la autoridad competente que quien dirima lo pertinente. Afortunadamente su acompañante, un adolescente de 16 años de edad, tuvo mejor suerte. A pesar que estuvo en el lugar, no fue topada. Ventajosamente llegó la policía y logró rescatar al supuesto pillo, que tenía el rostro cubierto de sangre. Hizo justicia propia porque de ahí no hay más procedimiento que hacer porque al día siguiente ya salen. En el sector los vecinos dijeron que la inseguridad los ha obligado a reaccionar con sus manos. Le agredieron con correas, palos, patadas. Todo lo que encontraron sirvió para castigar al supuesto delincuente, quien fue llevado hasta el Hospital del Sur para curar sus lesiones. Hay una desinformación. Toda la ciudadana que desconoce de esta realidad, si ven que están linchando, primero hay que preguntar bien. Los afectados del supuesto accionar del hombre de 24 años de edad no colocaron la denuncia, tal vez por miedo, o saben que se les fue la mano y antes que las cosas se compliquen, mejor que todo se quede en el olvido. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre de 25 años de edad fue asesinado en medio de una riña en el sector de la Ferroviaria. La víctima fue apuñalada en su pierna izquierda. El presunto responsable del crimen fue capturado. Alias Marihuana y sus amigos caminaban en la noche cuando en la intersección de las calles Acción Cívica y Gualaceo se encontraron con otro grupo. La víctima aparentemente tenía algún tipo de rencilla pendiente con uno de ellos. Se les enfrentó y se armó una riña. En medio de la pelea apareció el cuchillo de la discordia y uno cayó malherido. Estaba bajo los efectos del alcohol aparentemente, no estaba en sus cabales. Quien supuestamente inició la pelea sería el difunto. El responsable de la herida mortal se habría defendido y se impuso en fuerza con el mismo cuchillo que le trató de agredir el occiso. Aparentemente le provocó una herida en su pierna izquierda. Y él menciona claramente de que el hoy fallecido se había acercado donde él con un arma blanca, había creo tenido una riña anterior, forcejean y él lo que hace es defenderse. En auxilio llegó una ambulancia. El comandante del distrito, Eloy Alfaro, indicó que los paramédicos se enfrentaron a un tipo violento que no colaboró para las curaciones, abandonó el vehículo a la fuerza. Los mismos familiares del hoy fallecido se negaron en que este ciudadano reciba la ayuda necesaria. Es más, inclusive firmaron un acta de compromiso en el que ellos desisten de esta colaboración médica. Horas después, otro llamado de emergencia, el mismo paciente que estaba agonizando. La herida no era simple, comprometió una de las arterias que al final le costó la vida. El supuesto agresor fue detenido, le encontraron descansando, ni por enterado que lo buscaban por asesinato. El fallecimiento o el deceso de este ciudadano es por una hemorragia exterior. Lastimosamente había sido afectado por el arma blanca en una de las arterias. Violencia callejera entre personas del mismo barrio, grupos de amigos que guardan resentimientos y que al calor de los tragos o alguna sustancia desconocida sacan a relucir las frustraciones. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, 8 militares estarían siendo investigados por la explosión en el radar de Montecristi. Por el momento, el artefacto que busca combatir el narcotráfico está inhabilitado y no se sabe cuándo vuelva a operar.
Este es el Cerro Montecristi, lugar donde está ubicado el radar, cuyo objetivo era hacerle frente a las narcoavionetas. El ministro de Defensa, Luis Hernández, viajó este lunes muy temprano a Manabí a constatar el problema. Y ya para la tarde en Quito, informó que el artefacto está inhabilitado. No sabemos por qué tiempo, ni tampoco cuál será el costo, porque eso tendrá que ser determinado por los técnicos. Dijo que la antena, por ejemplo, está intacta, no así otras partes del radar. Y la base, que es donde gira el radar, donde gira la antena, esa es la que está destruida. ¿Pero qué es lo que pudo haber sucedido? Se le preguntó al ministro de Estado. Al momento, todas son hipótesis. Lo que sí puedo decir es que la policía el día de ayer hizo un recorrido, me informaron, alrededor de la antena, verificando si es que había algún vestigio que signifique que la explosión se produjo por una dinamita, TNT o el uso de la mecha lenta, de la cápsula eléctrica, y no encontraron. Se le consultó sobre posibles implicados en el hecho. No está descartado nada en la investigación. Se ha llevado a la fiscalía a las 8 personas que estaban encargadas de la seguridad en el radar. Es así que el procedimiento legal avanza. El general Antonio Puga de la FAE mencionó que ha presentado la denuncia ante la fiscalía. Ante una posibilidad, ¿no es cierto?, de que hubiera sido realizado en una forma voluntaria un daño a la estación radar. Desde el Ministerio de Defensa se indicó que la Policía Nacional está realizando exámenes y que serán entregados en las próximas horas. La FAE también hará una investigación sobre lo sucedido y paralelamente el Ministerio de Defensa para determinar qué es lo que realmente ocurrió. El sistema de radares de la Fuerza Aérea está asegurado por al menos $91 millones. Informó Marilyn Jaramillo. En medio de la incertidumbre, el gobierno nacional se apresta a mantener un nuevo diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Los analistas políticos Lolo Echeverría y Mauricio Alarcón recomiendan a las dos partes ceder en sus posturas. La cuenta regresiva arrancó y más de un ecuatoriano, con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en el encuentro entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, previsto para este miércoles. Poner condicionamientos al diálogo indica la poca confianza que hay en el diálogo, o simplemente se quiere boicotear la idea del diálogo. Condiciones como esas de prácticamente transmitir en señal abierta el diálogo o simplemente convertirlo en un show de televisión es algo que puede traer consecuencias no positivas para el país y simplemente para ser aprovechadas por una de las dos partes, lo cual bajo ningún concepto debería darse. Lolo Echeverría coincide con su colega analista político Mauricio Alarcón en la necesidad de ceder posturas. Y ve que la CONAIE lo que busca es un gobierno comunista, indigenista, que ni siquiera existe en ninguna parte ni ha existido nunca. Y el gobierno lo que quiere es una democracia liberal de libre mercado. Ve que no hay ninguna coincidencia entre los dos. Eso hace que el diálogo sea muy difícil. Para que este diálogo sea positivo, las dos partes que en él intervienen tienen que ir sin condiciones y sin propuestas pétreas, dispuestas a ceder en algún punto para llegar a cuestiones intermedias que beneficien a todos. Siendo la focalización de los combustibles el tema álgido, ¿dónde se debería centrar el diálogo? Solo un 20% del subsidio va a los más pobres. Entonces lo lógico es poner los precios normales, los precios de mercado, y con lo que se recupera de los precios reales, entonces darle al sector más pobre más del 20% que obtiene con el subsidio. El movimiento indígena quiere protestar, tiene total derecho de hacerlo de manera pacífica, pero levantando la voz con una propuesta que pueda y deba ser tomada del otro lado, desde el gobierno nacional, con miras a conciliar y buscar la satisfacción de la mayor cantidad de sectores del país. Esto mientras el fantasma de la paralización ronda en el ambiente, informó Héctor Romero. Aumenta la tensión política en la Asamblea Nacional por el informe de Pandora Papers que investiga al presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay quienes pretenden que dicho documento se archive al considerar que no existen pruebas.
El informe sobre el caso Pandora Papers, en donde se investiga el presidente de la República, Guillermo Lasso, eleva la tensión política en la Asamblea Nacional. Tengan claro que aquí estamos los asambleístas que defenderemos a este país, pero en especial al presidente de la República, que fue electo por el voto popular y hoy está ahí de manera legítima, con lo cual no vamos a permitir que eso se ponga en tela de juicio. Esta respuesta se da debido a que en las conclusiones del informe se señala que el caso ha causado una grave conmoción interna, lo cual podría configurar como una causal para destituir al primer mandatario. La bancada oficialista señala al correísmo como la fuerza política que está detrás de estas intenciones. Pasaron pocos minutos desde la aprobación del informe y con un video ya pregrabado se hablaba de que el presidente de la República debe colocarse a un lado. Y el interlocutor de ese discurso no es nada más que Rafael Correa, quien es prófugo de la justicia ecuatoriana, pero que además pretende señalar que se inicie un juicio político de destitución del presidente. El pasado viernes, la jefa del bloque correísta Unión por la Esperanza se pronunció. ¿Para ustedes no creen que es suficiente conmoción política? La ley está para cumplirla, la ley no está para interpretarla. Y la ley es para todos. Pero hay quienes discrepan de que exista una conmoción interna en el país. Simplemente hay que observar y darnos cuenta lo que está sucediendo en este momento en el país y no existiría. Edgar Quesada de Pachacutic, miembro de la comisión que aprobó el informe, se retracta en su votación y asegura que el documento fue modificado a última hora. No había una justificación de conmoción social. Nosotros al menos vamos a evaluar de manera muy detenida qué pasó con el compañero presidente que a último momento cambió y tomó una decisión personal. El Partido Social Cristiano, por su parte, rechaza dichas intenciones. Claro, querer destituir a un presidente, obviamente, a través de un informe de comisión, no es el procedimiento adecuado, sino el principio constitucional que tiene que enmarcarse, y dentro de ello, claro que va a haber, claro que tiene que estabilizar no solo al presidente, sino al gobierno. Existe un informe de minoría que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se solicite el archivo de este informe, informó Valeria Navarro. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, señaló que con la nueva Ley de Desarrollo Económico sí existiría un incremento en el impuesto a la renta para quienes ganan a partir de los $2.000. El funcionario asegura que esto afecta solo a un pequeño sector de la población. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, explicó en la Comisión de Desarrollo Económico cómo se aplicaría el impuesto a la renta a las personas naturales que perciben mensualmente más de $2.000. Una persona de $2.000 con esta reforma acabaría pagando $29 de impuesto a la renta al mes, es decir, 1,4% de sus ingresos. Es decir, si usted gana $2.000, deberá pagar $348 al año por el impuesto a la renta. La realidad es que esta reforma sí hace un incremento del impuesto para las personas de $2.000 en adelante. En el país son 85.000 personas las que ganan de $2.000 a $2.500 mensuales. La aportación tributaria de ellas representaría un ingreso permanente de $28 millones. La cantidad de personas que perciben más de $2.500 es menor. Esto implica que el proyecto de ley afectaría únicamente al 3,4% de la población económicamente activa. Más del 96,5% de la población económicamente activa no se verá afectada en ninguna forma por este proyecto. En el cálculo del impuesto a la renta se reduce el techo de los gastos deducibles. A decir del Ministerio de Finanzas, esto no afectaría al sistema de facturación. Cerca del 98% de las facturas que se declaran para gastos personales con el SRI ya son facturas electrónicas con grandes contribuyentes y con grandes temas que se van a seguir controlando sin ningún problema y que van a seguir funcionando. Entre otras cosas, la ley también propone incentivos para las inversiones. Con estas reformas lo que pretendemos es, por ejemplo, bajar el impuesto a la renta del 3% de forma automática para todas aquellas nuevas inversiones, ya sea grande, pequeña o mediana. Los tributos recaudados tendrán el siguiente destino. Los tributos lo que van a ayudar es a preservar el importante gasto social que es fundamental para preservar a los ecuatorianos más vulnerables y para lograr una reducción gradual del déficit fiscal que ayude al país a endeudarse menos. Informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud plantea que la vacuna contra el COVID-19 se podría unir al plan anual de inmunización en el Ecuador.
Expertos aplauden esa decisión y recalcan que primordialmente se requiere que al menos el 80% de la población esté inmunizada. Mientras el gobierno continúa buscando la tan anhelada inmunización colectiva, suministrando primeras, segundas y ahora terceras dosis a personal de salud, adultos mayores y personas a partir de 12 años que padezcan enfermedades inmunosupresoras, el Ministerio de Salud ya contempla la posibilidad de que la vacuna contra el virus se podría unir al Plan Anual de Inmunización de Ecuador, según las recomendaciones internacionales. En nuestro país tiene uno de los esquemas de vacunación más completos de la región. Por lo tanto, no hemos terminado la pandemia y será una consideración importante que deba hacer el gobierno para poder cumplir con este esquema o colocar esta vacuna como parte del esquema regular. Es decir, que cada año la población debería ser vacunada contra el coronavirus, tal como se hace con otras enfermedades como la influenza. Una medida que para el experto epidemiólogo Daniel Simancas sería acertada, en vista de que el virus, al parecer, se quedaría entre nosotros y sería estacional, viéndolo mayormente en épocas invernales. Que es una decisión acertada que nos da luces y esperanza de que podemos controlar esta pandemia. Con ello concuerda el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, para quien resta esperar una sola cosa. Si es que se necesita una o dos refuerzos anuales o solamente uno, y eso ya dependería de la evidencia clínica que tengamos en los próximos meses. Simancas confía en que los avances científicos arrojen una sola dosis. Que se genere una vacuna lo suficientemente efectiva para que cubra todo el año a la variante que esté circulando. Sin embargo, tanto para Simancas y Álvarez, antes de ello, se debe alcanzar la inmunización en rebaño, teniendo al menos el 80% de la población vacunada. Lo que sí llama la atención es que no logremos subir estos porcentajes de vacunación. Hay mucha gente que no se ha vacunado ni una sola dosis. En algunos cantones el porcentaje es bajísimo de cobertura. Pues si bien dicen que el plan de vacunación ha sido exitoso y ha dado resultados, es momento de buscar otros mecanismos. Y no tener un porcentaje elevado de personas que no están vacunadas y que serían muy susceptibles a tener contacto con el peor virus de su historia. Hasta el momento en todo el país se ha vacunado con las 2 dosis al 64,26% de la población. En Quito informó Adriana Rojas. Además, según el Ministerio de Salud, tras el último feriado no se ha reflejado un aumento o reducción de casos COVID-19. Sin embargo, es probable que sí exista un incremento en las próximas semanas. Expertos hacen un llamado a los ciudadanos a cuidarse. Afuera de los hospitales de Quito, los pacientes esperan, pero esta vez el panorama es muy distinto. Buscan atención por otras enfermedades, muy pocos por COVID. Esta ciudadana cuenta las implicaciones que tuvo uno de sus familiares, quien se habría negado a recibir la vacuna. Sí, un familiar se enfermó porque él no se quiso vacunar. Dijo que había dicho que no, porque conmigo no conversó, había dicho que no, que esas cosas para él no es para vacunarse. Y al poco tiempo se había enfermado, estuvo en COVID, estuvo en UCI de 3 semanas. Mucho ojo a este dato, porque si usted no es inmunizado, consecuencias como estas le podrían esperar. A mí me dolía bastante los pulmones, la espalda. Tenía bastante decaimiento, no, horrible, ya la vi a la muerte. Desde el Ministerio de Salud Pública indican ciertos datos que pueden dar una noción más clara de la situación. Hasta el momento se registran en el país más de 500.000 casos. Para este 7 de noviembre existe más 59 de aumento diario y más 96 de aumento global según la infografía registrada. Desde el ente de control sanitario se indica que por el feriado de difuntos e independencia de Cuenca aún no se ha reflejado en el seguimiento epidemiológico un aumento o empeoramiento de casos COVID-19, pero con experiencia en sucesos similares que anteriormente ha registrado el Ministerio de Salud Pública. Es posible que los casos aumenten después de las siguientes 2 semanas. Sin embargo, todo está listo en el Sistema Nacional de Salud para atender una posible demanda. Expertos hacen un llamado a los ciudadanos a seguirse cuidando con las medidas de bioseguridad. Que no se confíen mucho en estar vacunados, que sí hay una probabilidad de 10 a 15% de morir y enfermarse gravemente aunque estén vacunados con 2 dosis. Informó Marilyn Caramillo. El Ministerio de Educación presentó al COE Nacional su plan de retorno a clases presenciales, progresivo y obligatorio, el cual iniciaría a finales de este mes con el bachillerato técnico.
El objetivo es reincorporar a todos los estudiantes a las aulas hasta el mes de enero próximo. Los estudiantes están cerca de volver de forma obligatoria a clases presenciales. Así lo propuso el Ministerio de Educación, quien planifica su retorno a las aulas de forma progresiva desde finales de noviembre. La propuesta ha sido presentada ya en una primera reunión del COE en su pleno. Estamos evaluando los instructivos dentro de las mesas de salud y educación del COE nacional. Los primeros en volver a la presencialidad serán los adolescentes de bachillerato técnico, rural y de la región insular, mientras que en diciembre todos los bachilleratos y básicas superiores estarán nuevamente en las aulas. Porque ya se habrá cumplido el plazo para recibir la segunda vacuna, la segunda dosis, en la gran mayoría de los estudiantes que están en esa edad, es decir, entre los 12 y 16 años de edad. Los estudiantes de básica, elemental y media regresarán a las aulas en enero, tras 2 semanas de superar el feriado de diciembre. Para que si existe cualquier brote en temas de contagio por COVID-19, estos puedan ser contenidos. El Ministerio de Educación exigirá a las instituciones de todo tipo, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, mantener activos protocolos de bioseguridad que garanticen el cuidado de los educandos. Para aquellas instituciones educativas que no cuenten con infraestructura necesaria para albergar a sus estudiantes, se han diseñado planes de contingencia con reubicaciones provisionales. Los estudiantes serán reasignados a otras infraestructuras mientras podemos intervenir en la integralidad de esas instituciones en donde no se pueda garantizar su seguridad y su integralidad física. Será el COE nacional la entidad encargada de evaluar la propuesta y dar paso a la misma o negarla. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Muchos alimentos cultivados en zonas agrícolas son producidos con mezclas de abonos orgánicos y químicos, que hacen que estos sean mejor demandados en el mercado. Y es que existe preocupación por los altos índices de residuos que podrían poner en peligro la salud de los comensales. Acudimos a la Sierra Centro a constatar la producción agrícola, donde siembran muchos de los productos que llegan a la mesa de su hogar. Pero para todo este proceso se necesitan abonos orgánicos, inorgánicos y, por supuesto, químicos. Pero, ¿sabe usted qué es lo que consume? Está consciente de la cantidad precisamente de químico que se les coloca a los productos antes, durante y previo a la cosecha. Y es que incluso se usan químicos que alertan de sus altos niveles de toxicidad. Y pese a ello, se aplican en los cultivos. Eso sí, no en todos, pero quisimos comprobarlo. Aquí en San Francisco, en la provincia de Tungurahua, la mayor cantidad de pobladores se dedican al cultivo de fresas y de moras. Están conscientes de que estos cultivos son bastante delicados. He ahí el uso de los químicos, porque dicen, son necesarios. Ernesto y su esposa cultivan fresa. Llegamos en plena cosecha. Y lleva químico para todo. Hay el químico para que engrose la fruta, para que la planta no se dañe. Casi como dice, el 90% es la fumigación y la fertilización en los químicos. Y les hacemos la pregunta que tanto nos inquieta. ¿Cada cuánto le colocan el químico a los cultivos? Pues prácticamente son fungicidas, insecticidas y herbicidas usados en todo momento. Siempre toca estar por lo menos 15 días. ¿A los 8 me decía? A los 8 es fertilización. Y a pesar de las fumigaciones constantes, nos explican, hay enfermedades. Es la muerte lenta que dicen. Entonces, de ley hay que curar para tratar de salvar la planta. El uso de los químicos es incluso antes de colocar la semilla en la tierra para que ésta no se pierda. Las moras también son otro de los productos frecuentemente fumigados para que la producción sea constante, porque de eso se vive. Marta la siembra y explica que no tienen otra opción, porque hay que mejorar la calidad para que llegue a los compradores. Sí, para que siga habiendo, de lo contrario es una pérdida. Pero si le llamó la atención esos cultivos, las cebollas son aún más fumigadas. Y lo pudimos constatar, aún tienen manchas. Estas plantas, por ejemplo, están enfermas, afirma su propietario, por el clima. Es ahí cuando se debe fumigar más y acortar los tiempos de aplicación.
Ya no sería cada 8, sino cada 7, cada 6 días, cuando está en época lluvias en invierno especialmente, porque si no lo hacemos eso, se daña completamente el forraje y se daña todo la cosecha. Incluso en los cultivos se aplican químicos donde se advierte de su uso. Generalmente los productos de etiqueta roja son más baratos, pero son de toxicología más fuertes, digamos. Jesús Reyes es agrónomo y reconoce la existencia del problema. Y de hecho, eso es por el uso excesivo, digamos, indiscriminado y por tratar de tener un producto que el mercado lo exige. En una próxima entrega conoceremos el mapa publicado por Agrocalidad, donde se evidencia el exceso de químicos sobre el límite permitido en algunos cultivos. Cámaras de Omar Flores, desde la provincia de Tungurahua, informó Marilyn Jaramillo. Felicidades a nuestra campeona, bienvenida al país, estamos orgullosos. Con esto nos despedimos, amigos, que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos mis mejores deseos. Un abrazo grande.